Irene Montero, famosa en el mundo entero, vuelve. Lo que era un secreto a voces, el salto a las europeas es ya una realidad, algo que como veremos más adelante nos beneficia a los que estamos en contra del gobierno que tenemos, y de esta forma Podemos desafía a Sumar para disputarles ser la muleta del PSOE. Y esto ha sido anunciado en el acto de Podemos en Madrid y difundido por Canal Red, el medio de Pablo Iglesias. Sobre el acto en cuestión no hay mucho que agregar, ya que han comentado todo lo que se esperaba de ellos. Que son una fuerza necesaria, que este país necesita muchas transformaciones que solo se pueden hacer con Podemos, ataques a Netanyahu y a Israel. Lo llamativo de aquí es simplemente eso, que Irene Montero encabezará la lista de Podemos. Algo que ya se podía entrever viendo el protagonismo que le han dado a Irene para llamar a los podemitas a acudir al acto. Hola a todos, a todas y a todes. Como sabéis, mañana es por fin 16 de diciembre y a las 11 de la mañana en el Palacio de la Prensa, en la Plaza de Callao número 4, tenemos una cita, las gentes de Podemos. Va a ser un acto muy importante para nosotras, para recordarnos que siempre ha sido y es posible lo que nos han dicho que es imposible. Y esta vez en nosotras no se refería a la militancia, se refería a la propia Irene. Estamos en Diario Red, el panfleto de Pablo Iglesias. Yone Belarra pide a Irene Montero que sea la candidata de Podemos a las europeas. La enésima prueba de que Yone Belarra es una títere. No estaban peleando porque Yone tuviese una cartera dentro del Consejo de Ministros, peleaban por la cartera de Irene. Fue Pablo quien tomó la decisión de que Podemos se fuese al grupo mixto, no Yone Belarra. Y ahora será Irene Montero y no Yone quien encabece Podemos en Europa. Desde Canal Red comentan: a continuación recordó también las medidas más avanzadas que se tomaron en la anterior legislatura, que demuestran que se puede ir más allá de los límites que marca el PSOE. Algo que no es verdad. Podemos se puso duro con el PSOE cuando se estaba reprimiendo a los trabajadores del metal en Cádiz. Amenazaron con romper el gobierno, el PSOE mandó una tanqueta y los de Podemos se callaron. Podemos también protestó cuando Sánchez dijo que el Sáhara era de Marruecos. Los de Podemos amenazaron con disolver el gobierno, el PSOE no hizo nada y los de Podemos tragaron. Y lo mismo se puede decir con el envío de armamento a Ucrania. Podemos era la dócil mascota del PSOE, igual que ahora lo es Sumar. Y los usuarios se han burlado de la decisión de enviar a Irene Montero a Europa. Nuevo Podemos, ahora dirigido por Pablo Iglesias e Irene Montero. La verdad que suena atractivo, moderno e ilusionante. Cambiar todo para que nada cambie, claro. Y si veíamos cómo en la presentación del libro de Pedro Sánchez todos los ministros socialistas aplaudían cada vez que soltaba un chascarrillo, no ha sido diferente lo que hemos encontrado en Podemos. El que no aplauda se va fuera. Pero yo he dicho que esto nos beneficia a los que no estamos conformes con el gobierno que tenemos, entiéndase liberales, democristianos y conservadores. Tras la ruptura del bipartidismo, PSOE ha necesitado de un partido a su izquierda que le haga de coche escoba para emplearlo de muleta, rol que en primera instancia ocupó Podemos y que ahora ocupa Sumar. Tras el 23J eso no ha sido suficiente y se ha tenido que apoyar en Bildu, Junts, Esquerra, etc. Lo de las europeas nos hace entender que a partir de ahora en autonómicas, municipales y generales Podemos concurrirá por separado de Sumar. Cuanto más fragmentado esté el espacio de la izquierda, más dificultad van a tener los partidos que conforman ese espacio para obtener concejales, diputados, etc. Es muy interesante que su espacio esté muy fragmentado para que los votos se dividan y tengan dificultad para obtener puestos de relevancia. Que Podemos y Sumar se separen es algo que debilita enormemente al PSOE. ¿Y qué podemos entender que ocurrirá? Que al PSOE no le quede más remedio que intentar fagocitar los partidos a su izquierda. Si el PSOE entiende que no va a poder rescatar escaños con los votos fragmentados, tendrá que intentar fagocitarlos. Y para ello tendrá que hacer propio el discurso de Sumar y Podemos. Y eso necesariamente hace que pierdan votos por el centro. Y más importante todavía, empuja a sus terminales mediáticas a atacar a Podemos y a Sumar. Terminales como la SER, Lo País o La Sexta. Pero hay dos aspectos todavía más importantes. Lo primero es la cantidad de voto en contra que es capaz de movilizar Irene Montero. Algo que por cierto también pasa con Pablo Iglesias. El éxito de Ayuso en las elecciones del 4 de mayo de hace 2 años no fue tanto por la ilusión que generaba la candidata del Partido Popular, sino más bien un voto para intentar evitar que Pablo Iglesias gobernase en Madrid. El miedo de Iglesias y el odio hizo que ningún votante de derecha se quedase en su casa. Y otro aspecto muy interesante es que de un tiempo a esta parte Podemos está haciéndole un marcaje a Sumar. Podemos no tiene capacidad de quitarle votos a Vox, ni tampoco al Partido Popular, pero sí tiene capacidad de crear desafección, especialmente a través de Canal Red, hacia Yolanda Díaz y su proyecto político.
y cómo ha actuado hasta ahora Yolanda Díaz ante los embates de Pablo Iglesias. De cara al público ha permanecido silente y ha dejado que otros, como Ada Colau, se encarguen de marcar a Pablo, mientras maniobraba de forma sibilina para intentar desgastar al máximo a Podemos, pero sin hacer declaraciones en público. Y esto lo ha hecho para intentar vender la idea de que Pablo Iglesias no está a su nivel y que no tiene por qué dedicarle tiempo. En cambio, si en las europeas Podemos logra, algo que yo no creo que pase, un resultado mejor que el de Sumar, ahí a Yolanda Díaz no le quedará más remedio que bajar al fango para pelear con Pablo Iglesias. Y ahora toca hablar de los méritos de Irene Montero para ser candidata de Podemos a las europeas. Dar las cifras de los menores que pierden la vida a manos de sus padres mientras ocultan los menores que pierden la vida a manos de sus madres. Parece que los niños asesinados por su madre, que son casi el doble, no merecen esa atención, ni ninguna atención, para ellos no hay nada, no merecen ni ser nombrados. Los 105 hijos menores muertos por sus madres desde que Igualdad solo muestra oficialmente los otros 46, solo los cometidos por padres varones heterosexuales. Otro de los triunfos de Irene Montero, con el apoyo del PSOE, ha sido rebajarle la condena a más de 1000 agresores mientras escarcelaba a más de 100. Otro triunfo de Irene Montero ha sido indultar a 2 secuestradoras, María Sevilla y Juana Rivas, mientras cometía delitos contra el honor contra el exmarido de la primera, algo que le costó una sentencia del Supremo más pagar las costas del juicio, por haber pedido recurso de amparo al Constitucional. Otro logro de Irene Montero ha sido banalizar con la disforia de género e instrumentalizar a las personas trans con una ley que no hablaba de transexuales sino de transgénero, convirtiendo la disforia en un mero trámite legal. También, cómo olvidarlo, acusaba a la oposición al anterior gobierno de ser defensores de la cultura de la violación y ha dejado frases tan célebres como los niños, las niñas y les niñes tienen derecho a mantener relaciones basadas, eso sí, en el consentimiento. No nos ha salido precisamente barata, cada año han ido aumentando progresivamente el presupuesto del Ministerio de Igualdad, que se han gastado en chochocharlas, en reformar edificios institucionales y en campañas publicitarias absurdas, para obtener que España baje en el ranking de mejores países para las mujeres mientras aumentan las agresiones sexuales y los casos de violencia doméstica. Pero sin lugar a dudas, el mayor mérito de Irene Montero ha sido su incapacidad por pura soberbia de reconocer sus errores y pedir disculpas. Eso y colocar a todas sus amigotas con sueldos estratosféricos como los 123.000 euros que cobraba Ángela Rodríguez Pam, alguien que nos ha dejado frases para la historia igual de infames que las de Irene Montero. Así que sí, desde un punto de vista pragmático, interesa que Irene Montero vaya a las europeas y que Podemos ataque a Sumar, todo sea por desgastar al PSOE, pero no deja de resultar hiriente que sea casi imposible deshacerse de personas que han hecho tanto daño a este país. Personas a las que con nuestros impuestos les pagamos la nómina. Y también nos demuestra que los ciudadanos de a pie, cuando cometemos errores, somos penalizados por ellos, mientras que los políticos, lejos de recibir su merecido, son premiados. Y también me parece meritorio aprovechar la atención que genera Irene Montero para decir que los españoles no nos tomamos en serio las elecciones europeas y eso es un grave error. Parte de nuestra soberanía ha sido delegada a la Unión Europea y las directrices que salen del Parlamento Europeo acaban convirtiéndose en leyes en nuestro país. Y por eso nos conviene participar también en esas elecciones y que dejemos de ver titulares como este. Claves para entender la abstención en las elecciones europeas. Interesa que los partidos soberanistas tengan más peso en el Parlamento Europeo. Pero volviendo a Irene, si bien está claro que no nos vamos a librar tan pronto y tan fácil de ella, todo sea porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tengan otro dolor de cabeza. Lince TV, Política y Noticias.